Como dijo Alejandro, vamos a continuar ahora con la presentación de Bruno Ribota, que consiste en contarnos acerca de cuáles son las características de todos los codificadores que trabajan en la región y que esos resultados que se obtuvieron a partir de la implementación de un censo de codificadores. Bueno, muchas gracias, Carlos. Buenos días nuevamente a todos. Para mí es un gusto realmente ser quien esté a cargo de esta impresionante experiencia de comentar los resultados del censo de codificadores. Yo lo digo en principio por varios motivos. El primero de ellos, porque es un instrumento de datos nuevo, realmente inédito para la región. Y en el segundo también, porque es también un desafío personal. Esto en el marco de que, como yo les comentaba antes cuando nos presentamos, soy demógrafo y no necesariamente codificador. Entonces, para poder interpretar los resultados de este censo, tuve que familiarizarme con diferentes terminologías, diferentes clasificaciones que se usan de corriente en el trabajo cotidiano de ustedes. Es por eso que, previo al análisis estadístico propiamente dicho, de los resultados, al procesamiento de la base de datos, a todo lo que implica después el análisis de tabulados, investigué un poco qué era esta tarea de ser codificador, ¿verdad? Allí, justamente, si Facundo me ayuda con la siguiente presentación, una de las primeras indagaciones que hice fue remontarme muchísimo, pero muchísimo en el tiempo, y buscar el origen etimológico de la palabra codificar, que es lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla. En latín, fíjense en ustedes que codificar, una de las ramas que tiene a nivel etimológico, es la expresión caudex, que significa tronco de un árbol, ¿sí? Nos remite directamente a la figura de una planta, de un árbol, pero específicamente del tronco. Fíjense en ustedes que es interesante esta idea, porque el tronco es el elemento del árbol que permite la conducción desde abajo hacia arriba y viceversa. Y a su vez es el que lo sostiene directamente, sostiene toda la estructura. Y en ese caso me pareció muy interesante metaforizar ese encuentro etimológico, porque nos está diciendo en definitiva que lo antiguo perdura en la actualidad. ¿Qué hace un codificador? Toma los datos elaborados por un médico a partir de un instrumento, que es el certificado o el informe estadístico de defunción, los traduce, los lleva hacia arriba, en cierto sentido los hace florecer para convertirlos en códigos, ¿no? En conjunciones alfanuméricas. Y es justamente el dibujo que ustedes están viendo en la pantalla, ¿no? Desde abajo hacia arriba, y es a su vez el que sostiene y hace posible esa estructura. Eso me hace pensar y subrayar en lo que venimos hablando desde muy temprano en la mañana, que es en la importancia de la figura del codificador. Incluso a partir, como les decía recién, de esta metáfora tan linda que nos permite graficar básicamente la relevancia del el trabajo que hacen cotidianamente. Ahora bien, ya que estamos hablando de un instrumento de recolección de datos que es un censo, la pregunta que me hice a continuación e inmediatamente es precisamente cómo hacer que este árbol tan pero tan importante nos permita ver el bosque. Bien, porque la idea de este censo, entre otras tantas, como lo decía Carlos, es caracterizar a todo un conjunto y a su vez establecer demandas futuras de capacitación. Entonces, en la siguiente pantalla tendríamos una respuesta a esta pregunta de cómo ver un bosque a partir de un árbol tan pero tan importante, ¿no? Que es que justamente está representado en el codificador en la figura del tronco de sostén. La respuesta científica que se daría a esa pregunta, es decir, de cómo ver a un bosque, sería justamente observando metódicamente, ¿bien? Es decir, recolectando datos nuevos que no se conocen o reutilizando datos ya existentes. Justamente, ¿para qué? Para convertir esos datos que están haciendo alusión a dimensiones o a variables en cifras,
¿sí?, que puedan ser interpretadas cuantitativamente. A todo el instrumento que permite esta observación le llamamos corrientemente fuente de datos. Bien, en un sentido más amplio, si también hacemos alusión al proceso que implica llevar a cabo una recolección de datos de este tipo, podemos utilizar una expresión mucho más amplia que es la de sistema de información. Bien, entonces, desde esa idea, digamos, de hacer un relevamiento que responda a ciertas pautas, una observación científica, es que podemos catalogar o diferenciar determinadas fuentes de datos, que nos van a permitir un acceso mejor o más pormenorizado a ciertas realidades. En demografía, que es mi disciplina, esas fuentes de datos se pueden clasificar básicamente en tres. No significa que sean las únicas fuentes de datos que existan, sino que desde mi disciplina simplemente las miramos así. Hay otras que, por ejemplo, son o pueden verse desde la epidemiología, que también ustedes, por ejemplo, conocen. Desde la demografía, entonces, nosotros hablamos de tres fuentes de datos principales, que son los censos de bien, las encuestas y los registros continuos. En la siguiente, por favor. En el caso de un censo, la idea básica o la metáfora que podamos utilizar para caracterizarlo es la de una fotografía. Literalmente, sacamos una foto, es una imagen estática de una realidad que nos va a permitir decir, bueno, cuántas, por ejemplo, personas hay y cómo son, cuáles son sus condiciones de vida, de salud, etcétera, etcétera. Es decir, una instantánea que nos permite reflejar o conocer, a partir de la misma, ciertas realidades. Es distinto, por ejemplo, a la situación de un registro continuo, que en ese caso no sería asimilable a la metáfora de una fotografía, sino de una película, porque el registro continuo se va construyendo a partir de diferentes instancias temporales. Hay un nacimiento, se hace un registro, hay otro nacimiento, se hace otro registro, etcétera, etcétera. Lo mismo que con la defunción. En el caso del censo es una instantánea, una fotografía. Bien, esta idea de instantánea y de fotografía no es tan sencilla, digamos, tiene que cumplir con ciertos criterios. En el caso de un censo, esos criterios son, por ejemplo, que sea un relevamiento universal, bien, es decir, que se aplica a todos los que están involucrados o contenidos en determinado espacio o territorio, a su vez que sea un conteo individual, no grupal, sino uno por uno, bien, que sea simultáneo y que a su vez sea periódico. Últimamente, uno de los criterios que se ha a su vez incorporado a es el del auspicio oficial, es decir, que los censos tengan cierto aval institucional y estatal. Esto en la modalidad clásica de los censos. Ustedes pueden imaginarse aquí rápidamente y recordar sin lugar a dudas un censo de población y vivienda que se haya realizado en su país, ¿no? Esta es la idea básica. Pero hay otros tipos de censos que van, a partir del cumplimiento o no de alguno de estos criterios, presentando ciertas variantes. Por ejemplo, un microcenso, un censo clásico que tenga dos cuestionarios, uno básico y otro ampliado, o bien un censo reducido y que se vincule con los registros de nacimientos o de defunciones. Bien, justamente es esta idea de variantes a un dispositivo general que se caracteriza por ciertos criterios, la que permite ubicar la fuente de datos que vamos a hablar ahora como efectivamente un censo y no como una encuesta. Bien, ¿por qué? Porque si tenemos en cuenta el objetivo del censo de codificadores, cuadra justo con esta idea de los censos en general, tal y como los entendemos en demografía. Fíjense ustedes en pantalla, allí está descrito en detalle el objetivo del censo de codificadores. ¿Cuál es? Es disponer de un listado exhaustivo de este recurso humano tan valioso para los países en particular y para la región en su conjunto, conocer sus principales características sociodemográficas y definir las necesidades de capacitación de personal que actualmente desarrolla actividades de codificación en todos los campos de la familia de clasificaciones internacionales de la OMS. Ese es nuestro bosque, eso es lo que queremos llegar a ver de una manera metódica y científica. Bien, para lograrlo, entonces a partir de este instrumento de recolección de datos,
se contempló una de estas variantes, que en todo caso no cumple con todos los criterios que están presentes en los censos generales, pero sí con algunos, que se planteó como un relevamiento de tipo más bien extenso. Este censo de codificadores empezó en el año 2007, pero continuó todavía en el año 2018, porque la idea, acorde al objetivo, fíjense ustedes, es tener un listado exhaustivo. Nos va a llevar un poco más de tiempo, es la idea, pero lo vamos a lograr o concretar. Hay que tener muy, pero muy en cuenta que el listado de codificadores no existe de antemano. Sería mucho más sencillo hacer un censo de que ya se supiera quiénes lo integran, pero en este caso no, tal y cómo se empezó a gestar. De esta manera, y porque es un censo que se está relevando de manera extensa, es que los resultados que vamos a presentar ahora van a ser provisionales, ¿sí? Yo voy a estar mostrando tabulados y gráficas que tienen que ver con los resultados del censo de codificadores que se lograron hasta mediados de este año. ¿Bien? La siguiente. Ahora bien, entonces, en este censo de codificadores, ¿cuáles son las dimensiones o variables que se tuvieron en cuenta? Básicamente las podríamos distinguir en 4. La primera de ellas, la primera dimensión, tiene que ver con las características sociodemográficas. Allí incluimos la edad, el sexo, el nivel de instrucción y el país de residencia. Luego, en una segunda dimensión, vamos a relevar datos, se relevaron datos sobre las características laborales específicas de los codificadores. Ahí las variables que se tuvieron en cuenta son el tipo de nombramiento, el puesto que ocupa, la antigüedad en el trabajo, la carga horaria general y la dedicada a codificación, entre otras temáticas. Luego, una tercera dimensión tiene que ver con el desempeño en codificación. Allí las variables involucradas en la indagación que se realizó tuvo que ver con la condición actual de codificación, el tipo de codificación realizada, la antigüedad en codificación, la utilización de la CIE 10, las actualizaciones de la CIE 10, las clasificaciones de procedimientos en medicina, la CIF, los diccionarios médicos, documentos auxiliares, sistemas informáticos para la CIE 10, intercambio de experiencias y criterios de codificación, y por último también, como lo hemos hecho acá, de anécdotas que describan o sinteticen el trabajo realizado. Una cuarta dimensión tuvo que ver con la capacitación y con la demanda de capacitación. Allí las variables que se relevaron a través de preguntas fueron los cursos realizados sobre CIE 10, sobre terminología médica, sobre la CIF, los cursos impartidos por la CIE 10, las capacitaciones requeridas de CIE 10, de procedimientos de medicina, de terminología médica, de CIF, de conocimiento y uso del foro de codificación, el foro Becker. La siguiente. Justamente, entonces, estas dimensiones que se desagregan en variables fueron luego transformadas en preguntas que pasaron a constituir el instrumento propiamente dicho de recolección de datos, y es lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento. Allí se conformaron 45 preguntas bases que al desagregarse sumaron 122, es decir, que es un relevamiento verdaderamente importante de información la que permite obtener este instrumento, ¿no? De hecho, no solamente, digamos, voy a presentar resultados provisionales por los que les comentaba antes, sino que voy a presentar resultados más bien básicos, porque a decir verdad, lo que se puede explorar en este instrumento es sumamente específico, pero nos llevaría muchísimo tiempo. Bien, en la siguiente. Ahora entonces vamos a comenzar a explorar los resultados del censo de codificadores a nivel de las características sociodemográficas, es decir, de la primera dimensión de las 4 que se han considerado. Allí tenemos, como les decía antes, variables como el sexo, la edad, el país de residencia y el nivel de instrucción. En la siguiente. Siguiente. A junio, entonces, del año 2018, se censaron 5.004 codificadores a través de este instrumento.
Me gustaría aclarar en primer lugar que la palabra codificadores está entre comillas, porque en realidad no se censó específicamente a las personas que, supongamos, tuvieran un cargo de codificador en sus trabajos, literal, sino a todas aquellas personas que se dedicaran a la codificación, ¿bien? Incluso las que lo han hecho en el pasado también, o en este momento en realidad no están codificando, pero sí están brindando cursos de capacitación sobre codificación. Es decir, que la expresión codificadores aquí es bastante amplia. Incluye al que codifica, al que codificó o al que está involucrado hoy en la enseñanza de la codificación. Bien, eso entonces en total, al momento de junio del 2008, involucra a 5.004 personas. La distribución por país es muy interesante. Respondieron 20, 19 de nuestra región y 1 de Europa, en este caso de España. Ustedes pueden ver ahí la distribución nacional a partir de una gráfica que es una gráfica de torta, en realidad como se le suele decir, y no un Pac-Man como aparece allí en pantalla. Es una linda metáfora también, ¿saben por qué? Porque al presentar los resultados de esta manera, hay una pauta que resulta de lo más visible, que es que hay un país que tiene la gran mayoría de codificadores de la región, y ese país es México, ¿no? En este caso, México tiene al 77% de los respondentes de este censo, y es por eso que toma justo esta figura de Pac-Man, y no es tan chiste, es como una suerte de Pac-Man estadístico. ¿Saben por qué? Porque los resultados de este país, al ser involucrar tanta cantidad de personas, van a influir en los valores promedios. Y eso indica, en realidad, que los resultados de este censo deben tratar de analizarse a partir de la desagregación nacional. ¿Me explico? Porque si nos fuéramos simplemente hacia el total, estaríamos hablando mucho más de México que de las realidades de los otros países, al ser el 77% del total de los codificadores. La siguiente. Allí, a propósito de los instrumentos a partir de los cuales podemos caracterizar la distribución por edad y sexo, ustedes tienen una pirámide de población. Las pirámides de población representan a la distribución, en este caso de los censados, de los codificadores, según una variable que es la edad, va subiendo con el paso del tiempo, y el sexo. A la izquierda tienen los hombres y a la derecha tienen las mujeres. Una primera constatación que pueden hacer a partir de esta gráfica es que la proporción de mujeres siempre es más alta que la de los hombres, y esto independientemente de la edad. ¿Bien? Una segunda constatación que pueden hacer a partir de esta pirámide también es que las proporciones de hombres tienden mayoritariamente a cortarse con el transcurso de las edades, mientras que las de las mujeres tienden a incrementarse. Esto puede tener que ver, hay que investigarlo más profundamente, con fenómenos que hagan al traslado de trabajos, de un trabajo hacia otro, o hacia la permanencia en un trabajo. ¿Bien? Porque al momento actual, solo al respecto podemos formular algunas hipótesis solamente. Pero me explico básicamente, fíjense ustedes, aquí, al principio, hay una proporción de hombres que es más elevada que la que se observa después cuando aumentan las edades. Así va, creo que se va a escuchar mejor así porque... Gracias. La siguiente. En el caso de la distribución más específicamente por sexo, hay otro indicador que podemos elaborar muy básico, que es el índice de masculinidad. El índice de masculinidad se calcula de manera muy sencilla, dividiendo la cantidad de hombres por la cantidad de mujeres y al resultado multiplicándolo por 100. Esto se lee a su vez como la cantidad de hombres por cada 100 mujeres. Entonces es una medida que de manera muy sencilla nos permite dar una idea gráfica muy fuerte de la distribución por sexos. Como pueden ver ustedes en la pantalla, lo que decíamos recién está bastante manifiesto, ¿verdad? ¿No? Porque hay un solo país, que es Ecuador, en donde los hombres son proporcionalmente más que las mujeres. Es decir, hay más de 100 hombres por cada 100 mujeres. En todos los países
la proporción de mujeres siempre es más elevada que la de hombres. Fíjense ustedes en el caso de Uruguay, en donde hay aproximadamente 18 hombres por cada 100 mujeres codificadoras. Bien. La siguiente. En cuanto a la edad, hay un indicador también muy sencillo que podemos calcular para tener una primera idea, que es la edad mediana. Allí, como pueden ver en pantalla, si consideramos la totalidad del grupo, el valor obtenido es de 41 años. Hay algunos países, como por ejemplo España o Panamá, que se aproximan más a la edad de 50, a la edad mediana de 50, y otros que tienen una estructura que le llamaríamos en términos demográficos más joven. ¿Por qué? Porque la edad mediana es de 36, 38 años. ¿Bien? La siguiente. Ahora, en términos de otras de las variables que nos permiten contar con una aproximación sociodemográfica a los codificadores de la región, como ustedes pueden ver, tenemos en el censo preguntas que se refieren al máximo nivel de instrucción. Y allí lo que vemos, pero muy notoriamente, es la elevada proporción que tienen los codificadores de educación universitaria. El 60% tiene títulos universitarios, sea en carreras incompletas, en carreras completas, en maestrías o en doctorados. También, y asimismo, es relevante la proporción de codificadores que tienen formación terciaria, es decir, que mayoritaria, muy notoriamente, los codificadores de censados tienen educación superior. Bien, son muy pocos los casos en donde el codificador tiene educación secundaria completa e incompleta, o bien educación primaria. Ahora bien, es muy interesante ver a este mismo indicador, cosa que nosotros no podríamos hacerlo por cuestiones de tiempo, a nivel nacional. Justamente porque eso nos va a estar dando reflejo de diferenciales que existen de país a país y que en ese sentido nos van a estar indicando, bien, necesidades puntuales de formación. La siguiente. En cuanto al desempeño laboral, ahora pasaríamos a describir los resultados del censo de codificadores en lo que hace la segunda dimensión. En particular, comenzaríamos mencionando lo que tiene que ver con el tipo de nombramiento de los codificadores, el tipo de puesto y las tareas realizadas por los mismos. En cuanto al tipo de nombramiento, hay una pauta sumamente interesante, es que hay una elevada proporción de codificadores que tienen un nombramiento permanente. Bien, eso asciende a un 72% de los casos. Hay, no obstante ello, variaciones muy importantes acorde al país de residencia. Las proporciones de codificadores que tienen nombramiento permanente son sumamente elevadas en Cuba, en Panamá, en Bolivia y en Haití. 100% de ellos tienen un nombramiento permanente. Mientras que las proporciones son más bajas en otros países como Chile, que tiene un 38%, Guatemala y Colombia, que tienen un 47%. Estos son, digamos, los extremos a propósito de esta variable, los que tienen una mayor proporción de nombramiento permanente y los que tienen la menor. En cuanto al puesto ocupado por quienes codifican, se observan una amplia variedad de situaciones, a propósito de los datos que hemos relevado en el censo de codificadores. La categoría con mayor porcentaje es otro, que incluye una multiplicidad en realidad de denominaciones. Le va a seguir codificador con un 23%, luego técnico en estadística y luego coordinador de estadística. No obstante esto, el desempeño actual de las tareas de codificación es muy elevado. Es decir, no obstante que se tenga puestos de distintas denominaciones, lo que encontramos que el desempeño actual de esas personas en codificación es muy elevada. El 75,3% se dedica a la codificación como una actividad permanente, es decir, que son personas totalmente dedicadas a esa función. El 16% que le sigue, la codificación constituye una actividad eventual y solo en un 9%
las personas que respondieron al censo no se dedican a la codificación actualmente. La siguiente. En cuanto a otra de las variables que hemos relevado en el censo de codificadores, a propósito del desempeño laboral, es muy interesante observar estas dos que estoy mostrando en pantalla, como una selección en realidad de todas las que se pudieron relevar. Me refiero a la antigüedad en el trabajo y a la antigüedad en la codificación. La primera gráfica precisamente está mostrando la distribución según antigüedad en el trabajo, bien, y la segunda en las horas promedio trabajadas. Fíjense, es muy interesante notar que hay un gran porcentaje de codificadores censados que tienen menos de 5 años de experiencia, que son los que están viendo ustedes en la gráfica, y que es una población que deberíamos, digamos, indagar y analizar más detenidamente para estudiar demandas posibles de capacitación, porque son los que recién se incorporan al sistema, o a la función, mejor dicho. Y a su vez hay una situación particular cuando se calcula el promedio de horas, es que hay una alta proporción que a la función de codificación le dedica solo hasta 3 horas diarias, ¿sí? Eso también debería ser una circunstancia de investigar a partir de los datos que se han relevado en este censo, ¿no? En particular. La siguiente. Con relación al uso de clasificaciones y materiales relacionados que declaran los respondentes, tenemos que el 96% de los codificadores en actividad en este momento utiliza la CIE 10. Esta es una proporción sumamente importante, son 4.393 personas en total. Un porcentaje menor se observa en quienes utilizan las actualizaciones de dicha clasificación, en este caso un 71%. Por otro lado, los usuarios de procedimientos en medicina ascienden al 37%. Quienes utilizan la CIF constituyen un grupo menor en este conjunto, ya que representan al 6% del total de codificadores en actividad. En este caso se trata de 271 personas. Luego, los que emplean diccionarios médicos u otros medios son el 61% del total de codificadores en actividad. Mientras que dentro de estos el 53% recurren a documentos auxiliares. Es fundamental en este marco diferenciar e identificar la situación de país a país. ¿Por qué? Porque hay muchas diferencias a la hora de ver cómo se comporta esta misma distribución país por país. La siguiente. Ahora, en cuanto a la dimensión que tiene que ver con la capacitación y la demanda futura de capacitación, me gustaría mostrarles algunos ejemplos. La siguiente. En cuanto a la CIE 10, se destaca que el 57% de los codificadores censados ha realizado al menos un curso de capacitación. Esto suma 2.881 personas, una cantidad realmente importante. Entre los que han realizado al menos un curso, las modalidades de cursado fueron 45% curso presencial, 12% curso virtual y 1% curso semipresencial. Aquí, y a propósito de las modalidades de cursado, tenemos que ver o tener en cuenta un efecto temporal. Esto no se podía mostrar porque en realidad constituye una variable que está captada por año de realización de estos cursos, ¿no? Y en algunos casos se trata de cursos que se han realizado hace 20 años y en otros que se han realizado hace 2 o 3. Los cursos virtuales, que son los que aquí están sumando un 12%, son los que se han realizado más recientemente, ¿no? Y por eso, en todo caso, todavía no llegan a pesar mucho sobre el total de los cursos realizados. ¿Me explico? A su vez, este mismo grupo puede desagregarse según la cantidad de cursos. 48% ha realizado un curso, 23% de los codificadores han realizado 2 cursos y el 28% ha realizado 3 o más cursos. Un dato sumamente importante, que no se está describiendo a partir de estos ítems que son los principales y los más notorios, es que el 42% de los censados no ha realizado cursos de formación específica en CIE 10.
Entonces ahí hay un conjunto muy delimitado de personas que necesitan esta capacitación, este tipo de capacitación. En El Salvador, fíjense ustedes, y particularmente, este mismo porcentaje, es decir, de los que no han realizado cursos de formación específica en CIE 10, asciende a un 61%. Bien, en la siguiente. En estas tablas, lo que pueden ver ustedes es la demanda de capacitación declarada por los censados en CIE 10, mortalidad y morbilidad. La columna sí justamente describen a aquellos que responden decir sí, queremos justamente hacer nuevos cursos o quiero hacer por primera vez un curso, ¿no? Fíjense ustedes que las proporciones país a país son sumamente elevadas. Ahí está claramente la demanda. Esto en mortalidad, como les decía recién, y en morbilidad, los porcentajes también son sumamente elevados. En la siguiente, podemos relevar la situación a propósito de otras dos consultas que se hicieron sobre la formación en terminología médica y en CIF. Fíjense, en este caso, los guarismos no van a ser tan elevados. En el caso de la terminología médica, solo el 12% de los codificadores han realizado al menos un curso. Estos fueron realizados de manera presencial en un 83%, en un 13% de forma virtual y en un 4% de forma semipresencial. En cuanto a la CIF, solo un 3% realizó al menos un curso. Y la modalidad en este caso es predominantemente, la modalidad de cursado me refiero, presencial, con un 87% prácticamente. En este conjunto, entonces los países que están en los extremos son los que pueden ver ahora ustedes en el recuadro de color verde. Los países con el porcentaje más elevado de codificadores que han cursado cursos, valga la redundancia, sobre terminología médica son Bolivia, Costa Rica, Cuba, Paraguay y Uruguay. Y los países que tienen un porcentaje más elevado de codificadores que han cursado la CIF son Cuba, Panamá y Paraguay. Esto entonces para mostrarles que la demanda, en este caso, tanto en términos de cursos de terminología médica como en CIF, sigue siendo igualmente importante. Si lo desagregamos por país, vemos que hay un notable interés en todos por recibir capacitaciones de este tipo, y lo mismo podemos decir a propósito de la CIF. Para el total, en el caso de terminología médica, un 86,6% muestra estar interesado en recibir capacitaciones de este tipo. Y en el caso de la CIF, un 69,7%. Bien, cual expresa una demanda importante por este tipo de capacitación. Esta, en definitiva, constituyen una selección de gráficas que se me ocurrieron, eran las más interesantes para mostrarles en tan poco tiempo de repente. Hay, como les comentaba al principio de la exposición, una variante en este censo que va más allá de la obtención de datos que pueden traducirse en forma cuantitativa. Ustedes vieron que hasta el momento yo elaboré e interpreté porcentajes. Pero en este censo se les preguntó también a los codificadores que comentaran una vivencia especial en su desempeño laboral. Se les preguntó por una anécdota, similar a la que en todo caso describieron ustedes recién. Es muy interesante lo que surgió a propósito de esa consulta. En algunos casos eran anécdotas muy elevadas, algunas sumamente graciosas, otras demasiado tristes, pero en todo caso en una gran cantidad. Fíjense ustedes que fueron 5.004 personas respondiendo lo que justamente ellos consideraban como un momento central en sus carreras de codificadores, o sea que es algo muy difícil de sintetizar. A mí, para simplemente traer esa cuestión a esta instancia, se me ocurrió hacer lo que se llama un análisis textual. Tomar esas 5.004
anécdotas y allí evaluar con qué frecuencia eran nombradas ciertas palabras. Por ejemplo, letra del médico. ¿Cuántos mencionaban eso? ¿Cuántos mencionaban presión? ¿Cuántos mencionaban reconocimiento? ¿Cuántos agradecimientos? Y luego, al resultado de esas listas de palabras más frecuentes, las representé, como van a ver ustedes, en una nube. Allí si Facundo nos puede ayudar, que es la que ustedes están viendo en pantalla. Las palabras, todas las palabras más corrientes están graficadas allí. Las que tienen un tamaño más grande son las que fueron mencionadas más veces. Por ejemplo, curso. Bien, las que figuran más pequeñitas son las que fueron mencionadas menos frecuentemente por los respondentes. Supónganse ustedes realizar medicina o saber, a diferencia de curso, trabajo, diagnóstico, que fueron las más mencionadas. La idea ahora es que para que estas palabras, que fueron las más mencionadas por todos los codificadores, puedan ser sintetizadas de alguna forma en esta instancia. En la pantalla siguiente van a ver ustedes que la idea sería plantear una dinámica, analizar muy bien estas palabras, bien, y construir a partir de ellas nuevos sentidos o significados, bien, que sinteticen lo que estas personas, al dar su anécdota, quisieron decir. ¿Cómo se lograría eso? Primero, vamos a dividirnos en grupos, en al menos 3 grupos básicamente. Aquí son un poquito más, pero nos podríamos subdividir. Estos grupos se van a diferenciar entre sí por una dimensión. El primer grupo va a tener que trabajar sobre lo que representarían esas palabras limitaciones. Bien, por ejemplo, letra del médico. Bien. Otro grupo va a trabajar con lo que vendría a ser la dimensión de los logros. Por ejemplo, aprendizaje. Bien. Un tercer grupo va a trabajar con dimensión de perspectivas futuras. Por ejemplo, con la palabra necesidad de cursos. Bien. Entonces, en esa nube, bien, de palabras, van a buscar las que representa, acorde a su grupo, a cada una de estas dimensiones. Van a seleccionarlas y van a tratar de construir, con esa selección de palabras, una nueva oración. Bien, que en este caso va a ser de ustedes, construida por ustedes a partir de lo que aportaron todos los que respondieron al censo. Bien, y que sintetice justamente el aspecto representado por las limitaciones, los logros y las perspectivas futuras. Ustedes pueden tomar exactamente las palabras que encuentran en la nube o sumarle palabras de ustedes, también nuevas, para no dejar que el sentido se termine con los que respondieron al censo, sino que ustedes mismos lo pueden continuar y pueden crear a partir de esa base sentidos nuevos. ¿Bien? Entonces la idea sería que redacten en un par de minutos, yo creo que le podemos dar unos 15 minutos. Sí, sí, ahí ya lo iba a comentar. En unos 15 minutos que seleccionen esas palabras acorde a su grupo que corresponden a cada dimensión y que generen una oración o varias oraciones, supónganse ustedes, de un pequeño párrafo de extensión. Bien, allí, si ustedes no pueden distinguir en la nube de palabras, pueden utilizar un recurso adicional que es el listado directamente con las frecuencias absolutas de cada una de ellas. Por ejemplo, aquí tienen en esta hojita que se les acaba de distribuir, tienen en la página siguiente, en la segunda página, una tabla. En la primera fila dice frecuencia 97, actividad. Es decir, que en las anécdotas de las personas que respondieron al censo, la palabra actividad aparece 97 veces. ¿Bien? Luego la palabra diferentes también aparece 97 veces. La palabra procedimientos aparece 98 veces. Y eso es, en definitiva, lo que se representa en la nube con diferentes tamaños, la frecuencia absoluta.
¿Bien? Entonces, si no lo logran distinguir desde la misma nube, lo pueden ver en la tabla de frecuencia. Sí. ¿Cómo? A ver, yo les quería consultar. ¿Repetimos alguna temática para conservar los grupos que ya están conformados? Por ejemplo, el primero trabaja con limitaciones, este grupo. El segundo trabaja con logros. El tercero con perspectivas futuras y el cuarto también con perspectivas futuras. ¿Bien? ¿Está clara la consigna? ¿Sí?
Nos quedan 3 minutos así antes de empezar la discusión, así van cerrando las frases. ¿Lo ves? Fortalecer el sistema de estadísticas. ¿Cómo? Para mejorar la información de... Ahí la tienes para que lo veas. Considero que deberíamos por ahí. Sí. Lo que sí se necesita aquí es codificador, clasificación y codificadores. Aquí están chiquitos también. Yo creo que sí lo podemos aumentar. Calidad no. Para generar resolución de estadística. Entonces, cuando yo la vi por primera vez, pero mismo hay jóvenes. ¿Información estadística con calidad? Que siempre son más mujeres, ¿viste? Y yo lo que no entiendo es eso. Porque tiene que ver con, o sea, es difícil, tiene que ver con el ingreso, con la permanencia. Suponiendo que la que está en la 178, suponiendo que esa decía mejor, dice mejor. Podemos ir para generar mejor que la ya, estrictamente las palabras que quedan. Un minuto. Sí, la de expositor. ¿Quién no quiere que sea? Dado que estamos cerca también de la hora del corte del almuerzo, vamos a tener que comenzar con, claro, comenzar con la puesta en conjunto de lo que estuvieron trabajando. Se ve que lo del almuerzo no funcionó. ¿Qué palabras dijeron y qué redactaron? Claro, que redactaron.
por orden de temas, limitación, logro de eso. Sí, eso. Aquí para empiezan logros. No, limitaciones, perdón. Limitaciones, logros. El grupo número 1 sobre limitaciones ya están ¿Listo? listos. Ya casi. Ya casi. Bien. No. Y acá tenemos Sí, ¿no? Está bien grandote. el rojo. Sí, el rojo. Diagnóstico, sí. ¿Qué caso? Sí. Sí, sí. Problema. Bueno, comenzamos a leer las frases y las conclusiones que han tenido en este trabajo que propuso Bruno. Antes de eso le quería comentar que me informan, como ustedes saben, actualmente las posibilidades de conexión virtual son cada vez más grandes, así que tenemos también el gusto de tener 40 conexiones, se está transmitiendo en simultáneo a través de la red este encuentro, así que además de los que están presentes aquí, todos ustedes, tenemos 40 conexiones en este momento que están presentes. Grupo número 1, por favor, el grupo sobre limitaciones, si nos pueden compartir sus La idea entonces opiniones. es que seleccionaran una serie de palabras entre las que estaban comprendidas en la nube, a las que podían incorporar otras palabras para sintetizarlas en una nueva construcción, en este caso la del grupo, ¿no? A propósito de limitaciones en el trabajo de codificación. Hola, hola, hola. Sí, básicamente hicimos una pequeña redacción utilizando las palabras que consideramos que representan limitación dentro del desempeño. En el desempeño de la codificación hay elementos que pueden convertirse en limitante. Esto puede ser en la cadena de elaboración desde que se genera, se procesa e interpreta el dato. Así tenemos que un médico puede repetir los mismos diagnósticos y que a veces son poco útiles. Unido a ello, la letra que desfavorece, ¿verdad?, el procesamiento de la información. Por otra parte, un codificador que no cuente con los recursos, libros, sistemas, acceso a Internet, no se capacite, puede interferir también en la calidad de la información que vamos a generar. De manera general, ¿verdad?, todos requerimos capacitación, contar con recursos, tener estabilidad en nuestros cargos, retroalimentarnos, contar con el tiempo necesario para ejercer nuestras labores. Esto implica además reconocimiento y una formación continua en nuestro trabajo. Excelente.
Entonces, Estamos en el grupo 2 sobre logros. Eran bastantes que nos motivaban a hacer una oración con logro y nos quedó de la siguiente manera. Compartir las mejores experiencias de capacitación en la CIE clasificación a los compañeros de estadística, médicos y personal de la salud es un apoyo importante. Ahora, tercer grupo, sobre perspectivas futuras, ¿no? Sí. Sí, nos correspondió perspectiva futura y entonces utilizamos la mayor cantidad de palabras, las que se repitieron con más frecuencia, colocándolas en positivo, como quien dice. Entonces nuestras perspectivas futuras serían fortalecer el trabajo referente a la codificación a través de cursos que incluyan con mayor profundidad uso de la CIE 10 y terminología médica, así contar con mejores herramientas para interpretar con más facilidad los diagnósticos y así fortalecer las estadísticas de salud al ofrecer un aumento en la calidad. Excelente. Enfocados en los logros de lo que nos tocó a nosotros y en las palabras, tratamos de enfocarnos a lo que está ahí presente nada más, hicimos algo corto. Muy importante el apoyo de las actividades de capacitación a través de cursos de terminología médica y codificación de la CIE, dando la posibilidad de compartir dudas y resolverlas para fortalecer el sistema de estadística y capacitación técnica de codificadores para generar mejor información estadística, únicamente. Me parece impresionante, partiendo de una base de repente tan diferente, cómo se han recuperado 10 cursos que están presentes en las respuestas al censo, ¿no? Todo efectivamente lo que trajeron ustedes y de la forma en la que lo articularon está presente también en los colegas codificadores que respondieron al censo de mayor o menor grado. Yo quería plantear este ejercicio, en realidad, para volver al inicio de la presentación, que es rescatar, ante todo, la importancia del tronco del proceso, del sostén y de que conecta a lo que está abajo con lo que está arriba, digamos, ¿no? Para que nos quede el mensaje de que lo más importante, en todo caso, no pasa por lo estadístico, por los números, ¿no? Es solamente una herramienta, un instrumento que nos permite precisamente colaborar o contribuir al direccionamiento de estas demandas, de estas opiniones que cada uno de nosotros formula en su respectiva tarea, para que no quedara simplemente en la lectura de gráficos, digamos, que muchas veces justamente no describen estas situaciones, las urgencias, las limitaciones, la alegría de un logro, lo que se desea para el futuro, para el mañana. Eso simplemente, digamos, como ejercicio, esa era la idea principal. Yo, por mi parte, les quería agradecer mucho. Decir gracias en realidad para mí es poco, por el hecho de que el trabajo que hacen los codificadores, en definitiva, redunda en la salud de todos, en salud propia y de la salud de todas aquellas personas a las que queremos, a nuestras familias, a partir de los datos que ustedes elaboran cada día con mayor calidad y que justamente lo digo y lo subrayo como académico porque se nota ese esfuerzo, se nota el esfuerzo que desde el sector de la codificación se pone día a día para mejorar la calidad de los datos, ¿no? Y desde allí, como les decía, definir políticas que nos lleguen a cada uno de nosotros, a nuestras familias, en términos de salud. Eso simplemente. Yo quería hacer un pequeño comentario antes de cerrar. Me parece, el censo de codificadores realmente me parece una excelente iniciativa de la Relaxis, me parece es un instrumento muy, muy interesante para todos los que trabajamos en la producción de estadísticas. Y creo que la oportunidad también de que ustedes lo conozcan desde el punto de vista de los resultados nos va a permitir a nosotros que nos ayuden a invitar a más codificadores a realizar la tarea de
sentirse estimulados a llenar el censo. A veces parece que uno desde los centros, el Centro Nacional o una oficina central, parece como que es algo impuesto, pero en realidad lo que queremos es que ustedes también lo vivan como una tarea de interés para cada uno de los codificadores. Entonces, qué mejor que haya una información entre pares y que entre ustedes puedan alentar a sus colegas a incorporarse al censo. Patricia, querías comentar. Bueno, una vez más queremos agradecer al doctor Bruno Ribota, que es un miembro del secretariado de la Relaxis, por esta análisis que está trabajando. Además queremos agradecer a los colegas que están conectados a través de la web de la Relaxis, que están participando. Agradecemos y apreciamos muchísimo. Pero queremos decir otra cosa, este censo, y rescato algunas de las palabras que ha mencionado Carlos. El censo tenemos que seguir completándolo, ¿verdad? Mire, en algunos casos hay países que nos han expresado sus limitaciones porque sabemos que a veces hay un problema de la internet, todo lo que ustedes quieran. Para cada consulta que se nos hizo de cómo hacemos para completar, nosotros respondíamos casi de inmediato. Entonces, está de parte de la gente en los ministerios de salud, institutos de estadística, que por favor animen a que sigan completando este censo. Como Bruno dijo, estos datos son hasta el mes de junio, julio de este año. Pero después de eso, cuando nosotros volvimos a decir, por favor, completen, mucha gente se inscribió. Eso no está todavía incorporado, tabulado en lo que Bruno ha hecho. El informe, un informe que se va a trabajar, que Bruno está trabajando también, lo vamos a compartir. Mira, nosotros vamos a hacerles llegar en diferentes formatos los resultados de este censo, pero necesitamos que animen a que por favor lo puedan hacer, lo puedan completar. Y la otra cosa es en el tema del anecdotario, que hoy salieron muchas cosas muy bonitas, divertidas, pero son de la vida real. Como decía Bruno, al final la última pregunta es, si usted tiene una anécdota, nosotros queríamos hacer un anecdotario de los codificadores. Y va a depender de la cantidad de anécdotas bonitas que pudiéramos hacer. Esto está siendo grabado, vamos a recuperar algunas, porque creo que son cosas del día a día que son las que pegan más. ¿Verdad? Son los que se nos queda. Cuando uno hace una exposición, a veces lo que se nos queda es aquel ejemplo que se dio. Eso es lo que nos atrapa. Entonces, lo mismo, aún después, si nos pueden terminar de completar cosas, yo creo que está haciendo unos resultados muy, muy hermosos. Y de nuevo, muchísimas gracias. Le paso la palabra a Ale, que quiere, Carlos, Ale quiere la palabra. No, quería complementar lo siguiente. Como explicó Bruno muy bien, el censo es un procedimiento estadístico de carácter universal, es una fotografía de un momento determinado. Tiene algunas de las limitaciones que él mencionó de algunos censos, lo tiene, porque no llegamos directamente tete a tete para ver a la persona. El problema que podemos tener es cuando publiquemos los datos, ese Pac-Man que ustedes vieron, que es un símbolo amarillo, que es una torta que se está comiendo al resto, tiene que modificarse, porque tiene que haber más codificadores en los otros países, los países tienen que corroborar. No, ustedes pueden ser nuestros interlocutores con sus autoridades, más allá de que Patricia está haciendo su gestión a través de los países, porque luego cuando se vean los resultados y un país no se vea representado, enseguida va a plantearnos a nosotros un cuestionamiento. ¿Por qué ustedes nos ponen a nosotros que tenemos 30 codificadores y tenemos 500? Y eso tiene que ver con que esos 400 que faltan no se censaron. ¿Sí? Nada más. Sí, compañero Bolivia. Sí, ok, gracias. En realidad, con el propósito de fortalecer y dar la justificación también del trabajo que estamos realizando en Bolivia, nosotros sabemos que estas estadísticas que presentaron, por lo menos de mi país, corresponden a respuestas solo a 3 personas. Pero gracias a la comunicación que nos hicieron, hemos lanzado la convocatoria para que todos los demás personas que han sido capacitadas en codificación y trabajan en la parte, se vayan registrando y se vayan censando.
No sé si este es el momento, pero quisiera solicitarles si en el transcurso del tiempo de lo que se sigan censando, cómo podemos acceder, por ejemplo, a una lista preliminar de las personas que ya están censadas, para que nosotros al interior del país también podamos hacer el seguimiento y motivarles a los demás compañeros codificadores de que ingresen. Sabemos que algunos tienen limitaciones, por ejemplo, en el manejo de la página, y de esa manera, pues nosotros identificarlos e ir guiándoles cómo se hace el censo y cómo se llenan todos los datos. Entonces, por favor, gracias. Bueno, sí, lo que señala Yemi es así. Nosotros con los resultados iniciales del censo, se le envió el listado con nombre y apellido, no la base completa, pero lo más esencial, para que por favor confirmaran si eran todos o si necesitaban dirigir de nuevo el cuestionario a los otros que no lo habían completado. Nosotros enviamos con nombre, apellido, donde estaban ubicados el correo electrónico, ¿verdad? Para todos los países, todo. E incluso, como les decía, aquellos países que nos expresaron que tenían limitaciones para llevarlos a niveles subnacionales, les enviamos la versión en Excel. O sea, que nos hace trabajar a nosotros también, porque en el formato que está en la plataforma, pues nos facilita más. Pero de todas maneras, no importa, lo necesitamos era el censo. Igual, nosotros vamos a volverles a enviar el censo completo, o sea, el anterior, porque habíamos hecho un corte, y los nuevos que se incorporaron. En el caso de Bolivia teníamos muy pocos, nos llamó la atención, les hicimos un llamado y le dijimos, miren, ustedes han estado capacitando y no están reflejados acá, entonces por favor, si hacen este esfuerzo y no no va a haber ningún problema. Estamos enviando toda esa información, o sea que sí cuenten con ello. Sí, aquí de Venezuela. Respecto al censo, Venezuela fue uno de los que quedó bastante incompleto porque hay una debilidad respecto a la comunicación, sobre todo en la parte de los codificadores de morbilidad, porque ellos están ubicados en hospitales y los codificadores de mortalidad sí están en nivel central y están en las regiones donde tenemos mayor acceso hacia ellos. La mayoría de los que están censados en Venezuela son codificadores de mortalidad, más no de morbilidad. Sin embargo, cuando hicieron la nueva convocatoria de que por favor completaran y que le diéramos la iniciativa para que quienes faltaran quedaran incluidos, se hizo de manera telefónica, vía web, para poder incentivarlos a ellos a que en verdad se incluyeran, y lo que hicimos fue decirle, bueno, si no te incluyes, no vas a participar en las capacitaciones, algo así como para que se vieran más incentivados a hacerlo, pues. Y bueno, parece que funcionó bastante. También hay bastantes limitaciones en el tema del internet, y no sé cómo son los otros países, pero los venezolanos dejamos casi que todo para última hora. Entonces le pusimos una fecha límite, porque creo que en la comunicación también ustedes lo establecieron así, y el último día, entonces estaban todos corriendo, pero no tengo internet. Bueno, entonces seguramente quedaron fuera de nuevo, y no me queda claro si hay otra nueva convocatoria o si ellos pueden seguirse censando a través de la página para que queden incluidos allí. Hemos extendido en realidad para que se inscriban el mayor número posible, y ha sido realmente un elástico de la gran flexibilidad. Y cuando han tenido problemas nos los han dicho y tratamos de darlo. Recordemos que el censo comenzó en junio del año pasado, ¿verdad? Entonces cerramos, creo que fue en noviembre, diciembre, y volvimos a abrir para tener datos, o sea que hemos tenido bastante tiempo para que seguir dándole. Igual, como nos interesan los datos para que ustedes después lo utilicen y a nosotros nos sirva, lo vamos a volver a hacer, pero queremos decirles que hemos dado bastante tiempo para que se complete. Y cuando tengan cualquier tipo de problema, por favor háganlo saber. Si podemos resolverlo, lo hacemos, y si no, buscamos qué alternativa. Bien, creo que ya estamos. ¿Algún comentario más? Sí, Facundo. Perdón. No, para comentar un poco lo que dijo Bruno con respecto a la participación online. Estamos muy contentos porque fue muy alta, evidentemente la presentación interesó mucho, la convocatoria también se hizo para este ejercicio y estamos recibiendo muchos aportes que queremos hacerle llegar también a ellos, que lo vamos a tener en cuenta, que quizás no podemos ahora leerlos todos porque se nos fue el tiempo,
pero al licenciado José Magaña, a Rosa López y a muchos otros que están escribiendo por el Webex, están llegando y bueno, queremos agradecerle mucho porque esta convocatoria fue un éxito realmente. Gracias. Bueno, perfecto. Sí, Amanda. Sí, una pregunta para Patricia. En los cursos virtuales nosotros hemos incluido algunas preguntas y bueno, tenemos justo ahorita nuestro curso que termina el 15 de diciembre. Ahí podríamos también nosotros ver que estas personas, si no están en el censo, se incluyan los alumnos, porque son bastantes alumnos en este curso. ¿Sí? Bueno, si no hay más comentarios, cerramos esta sesión aquí. Perfecto. No sé cómo se llama.